Vamos a hacer los ejercicios 61 al 64 de la sección 1.1, en los cuales me pide graficar el conjunto. Para el 61, fijémonos que el conjunto es la intersección de estos dos intervalos, del -4,6 cerrado y el 0,8 semiabierto. Digo que es semiabierto porque este intervalo es abierto en el extremo derecho, es decir, no tomo el 8. Por lo tanto, para graficar estos intervalos vamos a primero graficar el intervalo -4,6. Después vamos a graficar el 0,8 y por último graficaremos la intersección de ellos. Esperen que acomodo esto acá. Recuerden que para graficar un intervalo, primero construimos la recta real. Esta flecha indica en qué sentido crecen los números y ahora vamos a marcar el 0. Siempre dibujamos las rectas reales con las que vamos a representar a cada intervalo alineadas. Fijémonos, si este es el 0 y mi unidad voy a tomar como unidad a un cuadrito de la hoja, entonces el -4 estará 4 unidades a la izquierda del 0 y el 6 estará a 6 unidades a la derecha. De la misma forma, acá vamos a graficar el -4,6. En esta segunda recta vamos a graficar el intervalo 0,8. Como mi unidad es un cuadrito de la hoja, el 8 va a estar a 8 cuadritos del 0. Entonces, fijémonos, vamos a graficar acá, voy a borrar esto que es la unidad, vamos a graficar acá el -4,6 cerrado. Este conjunto, ¿cómo se denotaba? -4,6 es el conjunto de números reales tales que x es mayor o igual que -4 y es menor o igual que 6. Y esos números, bueno, ya me parece que todos sabemos graficar que va a estar formado por estos elementos. Y también voy a incluir al -4 y al 6. Lo hacía con un punto sólido. De la misma forma, ahora en esta segunda recta real voy a graficar el intervalo 0,8 semiabierto. Este en azul es el -4,6 cerrado. Ahora voy a marcar el 0,8. Entonces, este intervalo que me decía, tome los números reales mayores o iguales que el 0, entonces el 0 va a estar en este conjunto, por lo que hago un punto sólido, y menores estricto que 8, ¿no? Entonces acá hago un circulito vacío. Y todos los números que estén a la derecha del 0 y a la izquierda del 8 van a estar también en este intervalo. Acá les escribo esto para que repasemos escribir la definición de estos conjuntos. El intervalo semiabierto 0,8 está formado por los x reales tales que x es mayor o igual que 0 y menor estricto que 8. Y ahora por último vamos a marcar la intersección de estos dos conjuntos. Marco estos puntos extremos. Este también lo voy a marcar, no va a estar, pero lo voy a marcar. Entonces, para ver la intersección de dos conjuntos, recurrimos a la definición de intersección. La intersección de estos dos intervalos
es el conjunto de elementos que están en ambos intervalos, tanto en el azul como en el amarillo. Entonces, si yo me paro en un elemento acá, que veo que este elemento, que es algún real menor que menos 4, no está en este intervalo y tampoco en el amarillo, así que no va a estar en la intersección. De esa misma manera, todos los reales que estén a la izquierda de este, les va a ocurrir lo mismo, y si avanzo hacia la derecha me va a ocurrir este mismo caso hasta llegar al real menos 4. El real menos 4 está en el primer intervalo, en el menos 4, 6, pero no está en el intervalo amarillo, en el 0, 8. Por lo tanto, no va a estar en la intersección, porque tiene que estar en ambos. Entonces, si yo sigo mirando, todos estos reales que sean mayores que menos 4 y menores que 0, todos estos no van a estar en la intersección, porque si bien están en el intervalo azul, no están en el amarillo. Cuando llegue al 0, que veo que el 0 pertenece a este intervalo y también pertenece al amarillo, así que va a pertenecer a la intersección. Lo marco con un puntito sólido. De la misma forma, si yo tomo un real por acá, veo que está en el menos 4, 6, veo que está en el 0, 8 y por lo tanto va a estar en la intersección. Y esto mismo va a ocurrir para todos estos reales que sean mayores que 0. Y si miro, hasta llegar a 6 tengo el mismo comportamiento. En el 6, que veo que el 6 está en el azul y también está en el amarillo. Así que va a estar en la intersección, ¿no? O sea que hasta acá venimos y miro ahora por acá. Esto es algún número mayor que 6. Al no estar en el intervalo azul, es decir, en el menos 4, 6, no va a estar en la intersección. Y lo mismo va a ocurrir para cada numerito que yo vea por acá. Entonces el intervalo que a mí me resulta, el menos 4, 6, intersecado con 0, 8, me va a dar todos estos elementos en rojo son los que están en ese conjunto. Por lo tanto, me da el intervalo cerrado 0, 6. Y esa es la respuesta final de este ejercicio. Ahora voy a hacer el 62. Que fíjense que la diferencia que tiene, si ustedes miran acá, es muy parecido a 61. Lo único que cambia es que este extremo del intervalo, este extremo cambia acá, ¿ven? Acá hay un corchete en el 61 y en el 62 hay un paréntesis. Ah, no, igual es la unión esto, ¿eh? Es la unión. Así que lo vamos a hacer todo entero. 62. Tengo el menos 4, 6 abierto en 6 unido al 0, 8 abierto en 8. Esperen que me fijo que esté todo bien. Sí, me piden esa unión. Entonces, fíjense que este intervalo, el menos 4, 6, este, es muy parecido al que yo grafiqué en azul en el ejercicio 61. Lo único que cambia es que el extremo 6 no lo tomo. Pero por lo demás, va a ser la gráfica igual. Así que lo voy a copiar. Y lo voy a pegar acá. Pero le voy a editar esta partecita. Porque es abierto en el 6. Entonces va a ser este intervalo, ¿verdad? Voy a borrar estos cositos rojos. Este es el menos 4, 6. Ahora, el 0, 8, que es cerrado en 0 y abierto en 8, yo lo voy a copiar idéntico.
porque es el mismo conjunto que ya graficamos acá abajo, ¿no? Ahora, la unión va a ser, fíjense que a diferencia de... Bueno, me quedó en azul, me olvidé de cambiarlo. A diferencia de la intersección, la unión de estos dos conjuntos eran los elementos que estaban en uno o en el otro, con la posibilidad de que estén en ambos. Entonces, si yo tomo un elemento por acá, lo voy a hacer en rojo. Si yo tomo un elemento por acá, no está en el intervalo azul, en el -4 cerrado, 6 abierto, y tampoco está en el amarillo, en el 0,8. Así que no va a estar en la intersección. Ahora, si yo tomo voy a marcar todos los puntos. Este 6 iba acá. Me quedó fuera. Si yo tomo este elemento, el -4, veo que está en el intervalo azul, en el -4, 6. Y como ya está acá, va a estar también en la unión. Si tomo un elemento por acá, es un número mayor que -4 y menor que 0. Y va a estar en la unión porque basta con que esté en alguno de los intervalos o en ambos para que esté en la unión. Entonces este valorcito va a estar en la unión. Y de la misma forma todos estos reales que yo vaya tomando van a estar. Cuando yo llegué al 0, veo que el 0 está en este intervalo azul. También está en el amarillo, pero con que ya esté en 1 me alcanza. Ahí, no voy a hacer el puntito para que no se confunda. Si tomo un elemento por acá, un número real entre 0 y 6, está en el azul y también está en el amarillo, así que con más razón va a estar. Y de la misma forma, veo que hasta el 6 va a ocurrir lo mismo. Ahora, si yo miro en concreto el número real 6, veo que no está en este intervalo azul, porque está este paréntesis, pero sí está en el amarillo. Así que sí va a estar en la unión. Y si tomo un numerito por acá, es un numerito que está entre 6 y 8, un numerito 7 supongamos que sea, no está en el intervalo azul, pero sí está en el amarillo. Así que sí va a estar. Y de esa forma a todos estos reales menores a 8, entre 6 y 8, van a estar en la unión. Ahora, cuando tome el 8 en concreto, el 8 no está en el intervalo azul, en el -4, 6, y tampoco está en el 8. Así que no va a estar en la unión. Así que acá pongo un círculo vacío. Y si tomo un real por acá, este es un número mayor a 8, no está ni en el -4, 6, es decir, el intervalo azul, y tampoco está en el 0,8, así que no va a estar en la unión. Y de esa forma yo obtuve que la unión del intervalo -4, 6 con el intervalo 0,8 está representada gráficamente por estos valores. Es decir, es el intervalo que va desde el -4, tomando al -4, hasta el 8 sin tomarlo. Y ahí obtuve la respuesta final. Y con eso pasamos al 63. El 63 me pide, acá está, es la unión de los intervalos desde menos infinito hasta -4 unido a los reales, al intervalo 4 infinito. Entonces lo voy a escribir acá. 63 me pide la unión del intervalo menos infinito a -4 con el intervalo 4 infinito. Entonces, para repasar, vamos a escribir quién es este intervalo. El menos infinito, -4,
es el conjunto formado por todos los reales que van, bueno, justamente desde el menos infinito hasta el menos 4. ¿Y eso cómo lo escribo? Los x reales tales que x es menor estricto que menos 4. ¿No? Porque tengo un paréntesis. De la misma forma, el intervalo 4 más infinito, se puede decir infinito o más infinito, es el conjunto formado por los números reales mayores que 4, es decir, los x reales tales que x es mayor estricto que 4. Entonces, cuando yo los grafique, acá voy a graficar el intervalo menos infinito a menos 4, y acá voy a graficar el intervalo 4 infinito. Y más abajo voy a graficar la unión de ellos. Entonces, marcábamos la recta real. El 0 va a estar por acá. Lo marcamos en las 3 rectas. ¿Por qué 3 rectas? Porque voy a usar una recta para graficar el intervalo menos infinito menos 4, otra para graficar el 4 infinito y otra para graficar la unión de ellos. Ahora, yo voy a decir que mi unidad sea medio cuadrito. O sea que a 2 cuadritos del 0 van a estar los números 4 y menos 4. Lo voy a graficar así por conveniencia. Entonces, el intervalo menos infinito a menos 4, que es este que está acá, son los números, está formado por los números reales menores que menos 4. Y nosotros sabemos que en la recta real los números menores que menos 4 están a la izquierda. Entonces lo grafico así, con un círculo hueco en el menos 4 porque el menos 4 no está tomado. De la misma forma voy a graficar el intervalo 4 infinito. Esperen que marco acá el menos 4. 4 y 4. Entonces, ahora sí, este conjunto, el 4 infinito, acá lo escribimos, lo definimos acá. Son los reales mayores que 4, estrictamente mayores. Entonces, acá no va a haber ningún elemento de este conjunto. El 4 tampoco está, así que le hago un círculo hueco, pero todos los valores a la derecha van a estar en este intervalo. Y ahora hago por último la unión. Recuerden que la unión era el conjunto de elementos que están en un intervalo, ya sea en el azul como en el amarillo, o podría estar en ambos. Pero básicamente con que esté en alguno de los dos me alcanza. Entonces, si yo tomo un valor acá, veo que está en el intervalo azul, así que va a estar en la unión. De la misma forma va a ocurrir para todos los que están a la izquierda, y a la derecha, hasta los números menores que menos 4, van a estar todos en la unión. El menos 4 en concreto no está en el intervalo azul y tampoco está en el amarillo. Así que no va a estar en la unión de esos intervalos. Para todo numerito que tome entre menos 4 y 4, ¿qué va a ocurrir? Que no están ni en el intervalo azul ni en el intervalo amarillo. Así que no va a estar en la unión. Cuando llegue al 4, veo que no está en el intervalo azul y tampoco está en el intervalo rojo. Así que marco un círculo hueco. Y cuando tome números mayores que 4, veo que no está en el azul, pero sí está en el amarillo. Así que todos estos reales van a estar en la unión. Y por lo tanto la respuesta es que la unión de los intervalos menos infinito menos 4 con el 4 infinito es lo que está en rojo. Es decir, es desde menos infinito hasta... me pedía graficar, no lo voy a escribir. Lo que pasa es que me da la misma respuesta, ¿no? Fíjense que si yo lo quiero escribir me queda exactamente lo mismo que tengo. Menos 4 unido a 4
infinito. No tiene sentido escribir esta respuesta. Pero la consigna me pedía graficar. Así que esta es la respuesta. Fíjense también de corregir, no porque esté mal, pero la respuesta en realidad lo que me pide es graficar. Así que esta es la respuesta en el 62 y esta es la respuesta en el 61. Y por último vamos al 64, que lo tengo acá. Menos infinito a 6 cerrado, cortado o intersecado con el 2,10 abierto. Entonces, lo escribimos, menos infinito a 6 cerrado, intersección, ya me olvidé, 2,10. Intersección 2,10 abierto. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser graficar nuevamente. Voy a graficar este intervalo por un lado, el menos infinito 6, por otro el 2,10, y de ahí voy a... no sé qué color elegí. Pero no importa. Pero, che. Bueno, ahí grafiqué las tres rectas. Marco su sentido de crecimiento y voy a marcar el 0 por acá y por acá. El 2 va a estar a 2 cuadritos. Mi unidad ahora es un cuadrito de la hoja. Así que el 2 está acá y el 2 está acá. El 6 va a estar a 6 unidades, a 6 cuadritos del 0. Y el 10 a 10 cuadritos del 0. Voy a marcar todos estos valores. Y voy a graficar. En la primera recta real esta, el intervalo menos infinito a 6. Ese intervalo, ya con la práctica que tenemos, sabemos que es este, ¿no? Contando al 6. Su representación gráfica es esta. Esto es el menos infinito 6. De la misma forma, vamos ahora a graficar el 2,10. El intervalo este está formado por los números reales estrictamente mayores que 2 y estrictamente menores que 10. Así que será este el intervalo. Y ahora marco su intersección. La intersección de estos dos conjuntos eran los elementos que estaban en ambos. Entonces, si yo miro acá, veo que este elemento, que es un número menor que 0, está en el azul, pero no está en el amarillo. Así que no va a estar en la intersección. Lo mismo va a ocurrir para los números a la izquierda de este que marqué y a la derecha. Fíjense que el 0 está en el azul, pero no está en el amarillo, así que no va a estar en la intersección. O sea que, ¿qué determino? Que todos estos numeritos hasta acá no están, ¿no? Cuando llego al 2, veo que el 2 está en el intervalo azul, pero no está en el intervalo amarillo. Que me olvidé de escribirle acá quién era. Es el 2,10. Entonces no va a estar en la intersección. Ahora, cuando tome un numerito mayor que 2 y menor que 6, ¿qué veo? Que este numerito, que supongamos que es 2 y algo, está en el intervalo azul y también está en el intervalo amarillo. Entonces va a estar en la intersección. O sea, el 2 dijimos que no va a estar, pero todos los numeritos mayores que 2 y menores que 6 van a estar. El 6, fíjense que está en el azul y también está en el amarillo, ¿no? Acá. Entonces va a estar en la intersección. Y fíjense que si tomo un número mayor que 6, no está en el azul, en el intervalo azul, así que no va a estar en la intersección. Por lo tanto, esto que quedó en rojo es la representación gráfica
del intervalo menos infinito 6 cortado con el 2/10. Y con eso terminan los ejercicios de intervalos, de intersección y unión.